Conversaciones transpersonales. El podcast para conectar con tu ser esencial. Una forma de conocer, sentir y vivir la espiritualidad. Hablamos de lo transpersonal y no de la psicología transpersonal, porque lo transpersonal es un espacio de confluencia de distintas disciplinas, como puede ser la historia, la mitología, la filosofía clásica, puede ser también el hinduismo, el taoísmo, el sufismo. Esas tradiciones de sabiduría hablan de un montón de conceptos y muchas veces utilizan distintos términos para hacer referencia a estos conceptos. Lo transpersonal nos propone, desde un lenguaje más occidental y psicoanalítico, explicar estos conceptos que son inherentes a la condición humana. Es decir, que lo transpersonal nos propone incorporar la espiritualidad a la psicología. Nos propone incorporar la espiritualidad a nuestro día a día. Transpersonal significa más allá de la persona. Para lo transpersonal, la persona es lo que le mostramos al mundo. Es algo con lo que vamos cubriendo nuestra esencia. Y para poder conformar esa persona o esa máscara, tenemos que colocar en sombra un montón de características, tanto positivas como negativas. Estos son los tres arquetipos esenciales en lo transpersonal: la máscara, la esencia y la sombra, que serán en todo caso motivo de algún podcast posterior. Yo ahora quiero hacer hincapié en cómo se origina esto, y a comienzos del siglo pasado aparece Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, colaborador de Freud, que propone incorporar en el psicoanálisis un montón de cuestiones que tienen que ver con la esencia y que tienen que ver con estas tradiciones de sabiduría, incluso con lo paranormal, es decir, con aquello que lo científico no puede explicar. Claro está que frente a esto, Freud, que estaba queriendo constituir una ciencia y necesitaba que todo lo que se postulara, el psicoanálisis como ciencia, fuese comprobado a través del método científico, descarta estas cuestiones que Jung propone incorporar, y ahí es donde finalmente se separan. Pero Jung, uno podría decir que su pensamiento, si hubiese que resumirlo en dos o tres conceptos, Jung nos habla en primera instancia de arquetipos y en segunda instancia de un inconsciente colectivo. Así como hay inconscientes personales, que ese inconsciente personal de cada uno se manifiesta en los sueños, hay un inconsciente que es colectivo, que es la unión de todos estos inconscientes personales y que suele manifestarse en las tradiciones de los pueblos, de las culturas. Entonces, por ejemplo, en un mito aparece manifestado el inconsciente colectivo. Por eso de pronto en los mitos clásicos griegos encontramos muchas temáticas y personajes muy similares a los mitos nórdicos. La existencia de este inconsciente colectivo es lo que entonces puede empezar a definir qué es lo transpersonal. Pero además la presencia de arquetipos. Una forma sencilla de definir un arquetipo es como si fuera una energía que nos habita. Es como un patrón de conducta. Arqué significa antiguo, primitivo, y tipo es justamente eso, es un tipo, es un modelo. Son tipos, son modelos primitivos, originarios. Uno podría imaginarse una arcilla dentro nuestro. Esa es la energía del arquetipo, esa arcilla. Pero la forma que vos le des a esa arcilla va a ser la forma en que vos vivís ese arquetipo. También te lo puedes imaginar como una matriz. De hecho, un tipo es una matriz. Pero el contenido que vos viertas dentro de la matriz es propio. El color, la textura. A todos nos habitan estos arquetipos, pero no se nos manifiestan de la misma forma. Y son estos arquetipos los elementos primordiales que conforman, los ladrillos que le dan forma al inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung fue entonces el precursor de lo transpersonal. Cuando él finalmente se separa de Freud, funda lo que se conoce como psicología analítica o psicología profunda. Podemos decir que es el precursor de lo transpersonal, de la psicología transpersonal, que en realidad toma forma en la década del 60, con el boom de lo espiritual viniendo desde Oriente, una época de pacifismo frente a la guerra de Vietnam, el movimiento hippie. Se empieza a occidentalizar estas tradiciones de sabiduría justamente orientales, y un montón de estudiantes, sobre todo de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, empiezan a darle forma a lo que se va a llamar psicología transpersonal. Entre otros pensadores tenemos a Stanislas Grof, tenemos también a Ken Wilber y a Maslow. Por sobre todo lo que estudió esta corriente de pensamiento o esta corriente de la psicología
es lo que se conoce como estado ampliado de conciencia. Uno a veces escucha hablar de los estados alterados de conciencia y la realidad es que todo aquello hacia lo que el inconsciente puede acceder no es un estado alterado, sino que es un estado normal. Por eso se lo suele denominar estado ampliado y no estado alterado. Para algunos autores, un estado alterado requiere de la intervención de alguna sustancia exógena. En cambio, un estado ampliado de conciencia se puede lograr tan solo con la respiración. Por eso una tercera forma de llamar a esto es el estado holotrópico. Holos significa todo y trópicos tendiente a. Cuando el inconsciente tiende a volver a formar parte del todo, es cuando entonces estamos hablando de una técnica holotrópica. A mí me gusta hablar de los estados ampliados de conciencia. En la década del 60, como se sabe, se consumía mucho LSD, se experimentó mucho con el LSD, y con lo que se manifestaba en estos estados alterados o ampliados de conciencia. La propuesta que les traigo entonces es vivir la espiritualidad de un modo transpersonal, para lo cual a mí me gusta trabajar con un par de técnicas puntuales sobre las que les quiero hablar ahora, que son muy interesantes, y creo que la primera, y es con lo que yo empecé este camino, es la interpretación de sueños. En los sueños se manifiesta nuestro ser esencial. Hay un proverbio sufí que dice que un sueño sin interpretar es como una carta sin abrir. Entonces hay distintas técnicas para poder interpretar un sueño. Son técnicas transpersonales, técnicas junguianas, no son como las técnicas de freudianas, donde en general los sueños se suelen interpretar desde una perspectiva sexual, que tienen que ver, por ejemplo, con, poder personificar distintos aspectos que están presentes en los sueños. Y esto de personificar es algo que se traslada a todas las técnicas transpersonales. Ver los distintos aspectos de nuestro inconsciente, de nuestra esencia, como personajes, es realmente revelador. Imaginarnos cómo puede lucir nuestro enojo, cómo puede verse nuestra tristeza, cómo puede verse nuestro aspecto inseguro. Es extremadamente revelador, sobre todo cuando trabajamos con la energía femenina y masculina, los arquetipos del animus y del ánima, que será tema para otro para otro podcast, pero visualizar la pareja interna conformada por el animus y el ánima también es revelador, como para entender, por ejemplo, por qué nos vinculamos con nuestras parejas desde ciertos patrones. Otra de las técnicas con las que me gusta trabajar tiene que ver con la utilización del tarot y la astrología desde un lugar no adivinatorio. Es utilizar esto como sincronicidad. La sincronicidad es un término acuñado justamente por Jung, donde dos hechos que son acausales se ven vinculados por un símbolo. Y ese símbolo siempre es personal. Que dos cosas sucedan sin causa y efecto y que a mí me llame la atención, tiene un mensaje. Que yo esté estudiando sobre algún tema y me encuentre en la calle un libro de un autor que habla sobre ese tema, tiene un impacto en mí. Mi inconsciente lo registra. Y no es que porque yo estoy estudiando ese tema aparece el libro, o el libro aparece porque yo estoy estudiando ese tema. No importa el motivo, lo que importa es lo que sucede en el inconsciente con el símbolo que esa coincidencia parece estar mostrando. Entonces, cuando nosotros sacamos una carta de tarot, en general con los arcanos mayores del tarot de Marsella, podemos establecer un vínculo entre lo que a mí se me presentó al conocer el significado del símbolo del arcano y la situación por la que, por ejemplo, puedo estar consultando. Lo mismo sucede con la astrología. Cierta configuración de las estrellas y de las luminarias en el cielo a la hora en que yo nací, vistas desde el lugar en el que nací, está cargada de un lenguaje simbólico, el cual me puede traer un mensaje muy profundo de mi ser esencial. Otra técnica con la que me gusta mucho trabajar también es la de los rituales. El inconsciente se maneja a través de un lenguaje simbólico y el ritual es la exteriorización del símbolo que está presente en el inconsciente. A veces tenemos incorporados estos tipos de rituales sin saberlo, como cuando, por ejemplo, uno quema la foto de una pareja que lo dejó o a quien dejó, a modo de hacer un duelo. Así hay distintas formas de hacer ritos, nada místico, nada loco, nada mágico, pero sí muy significativo para que el inconsciente registre aquello que quiere manifestarse. Finalmente les quiero hablar del trabajo con arquetipos. Como les expliqué, los arquetipos son energías que nos habitan, modelos de conducta. Entonces, a través de ciertas
meditaciones, visualizaciones, incluso trabajo con imágenes, podemos ver de qué forma tenemos disponible en nuestra vida esa energía. Y eso también resulta muy revelador. Para ir cerrando este podcast, esta conversación, me gustaría decir que lo transpersonal es una forma de ver, sentir y vivir la espiritualidad más bien a tierra, algo más bien concreto, algo que muchas veces se explica desde la lógica, dejando para un lugar muy particular aquello que no se puede explicar. Pero la espiritualidad está al alcance de todos nosotros, la podemos incorporar a nuestro día a día, podemos, en el momento en que estamos viajando de casa al trabajo, conectar con un momento espiritual, por llamarlo de alguna manera, y llegar en otra sintonía al trabajo. Lo transpersonal es conectar con nuestra esencia, es conectar con quien en verdad somos, con quien vinimos a ser, con aquellas características que en algún momento de nuestra vida perdimos, pero que en realidad son manifestación pura de esa esencia, y que solo cuando conectamos con ella empezamos a perder la sensación de vacío y de inutilidad que muchas veces en el día a día, adquiriendo compromisos, vamos perdiendo. Bueno, esto fue Conversaciones Transpersonales. Si quieren profundizar sobre estos temas, los invito a transpersonales.com y también a las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Me encuentran ahí como Transpersonales.